Somos Bonita Radio. Síguenos en YouTube. Bienvenidos al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio por internet, en Red Global, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, presente, pasando lista. Muy bien, muy bien. Estamos muy emocionados porque hoy vamos a tocar unos temas que nos parecen que son fundamentales, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo y en estos días precisamente cuando se anuncian nuevas supuestas reformas contributivas y que afectan a todos y todas los que vivimos en este territorio país llamado Puerto Rico. El programa de hoy hemos decidido titularlo Novela Negra, Lucha Política y Fuerzas Emergentes en Puerto Rico. Con nosotros tenemos una persona que yo estoy hasta un poco nervioso porque debo confesar que soy admirador del invitado de hoy y que sé que es alguien sumamente preparado y con una vasta experiencia para hablar de los temas que estamos abordando hoy. Fue profesor, es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico de Física en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es autor de varias novelas innumerables, ya más de 7, ¿no? Aproximadamente. Novelas negras, una de ellas fue finalista del famoso premio Azorín, un premio que es muy importante en el género de la novela negra. Y además fue militante y encargado de la formación política en el Partido Socialista Puertorriqueño durante la década de los 70 y principios de los 80, específicamente hasta el 1981. Con nosotros tenemos a Wilfredo Matos Cintrón. Bienvenido, Wilfredo. Pues nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Wilfredo, ¿cómo empezar? Vamos a empezar con la novela negra, sí, o novela detectivesca o policial. Realmente a veces yo no sé cuál de todos los términos usar, pero definitivamente en este género literario ha habido muchos autores que se han identificado con el espectro político, sobre todo con lo que llamamos las izquierdas. Sí. Y han habido distintos militantes en esta literatura. Podemos mencionar varios nombres. Me vienen a la mente Dashiell Hammett, me viene a la mente Manuel Vázquez Montalbán, claro. El mismo subcomandante Marco, que junto a Paco Ignacio Taibo II escribió una novela juntas, digamos, a cuatro manos. A cuatro manos. Y también tenemos lectores tan famosos e importantes en lo que es la lucha política como fue Ernst Mandel, quien hizo todo un libro analizando este tipo de género literario. ¿Por qué es que la novela negra tiene ese tipo de arraigo, digamos, en militantes de izquierda? ¿Qué es lo que ofrece la novela negra en relación a ese tipo de compromiso político? Sí, la novela negra, a diferencia de lo que es la novela policial o la novela enigma, la novela del crimen, el cuarto cerrado, por ejemplo,
Es un género que trata de abordar de forma crítica a la sociedad. Es una novela que parte del supuesto de que la transgresión, el crimen, no es meramente un efecto individual, sino que es la condensación de toda una serie de fuerzas sociales que están presentes. A veces no los vemos así a primera vista, pero la novela negra explora todos esos bordes que ofrece la transgresión y que se emparentan con la sociedad en donde se da. En esa forma, la novela pues trata de hacer un itinerario y un viaje sobre la sociedad en donde se está dando esta transgresión o el crimen y verlo desde una perspectiva crítica. Y eso pues es una de las perspectivas de la izquierda en general, de todo tipo de proyecto político que se instala en la crítica de nuestra sociedad, particularmente de nuestra sociedad capitalista. Por eso yo creo que ha atraído a tanta gente que viene de la izquierda, tanto y acuden a la novela negra, tanto como lectores como escritores. Y en el caso mío, pues, ha sido así también. De hecho, yo me inicié en escribir sobre estos temas motivado por un crimen de Estado, que fue el asesinato de 2 jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla. ¿De eso trató su primera novela? Esa fue la primera que escribí. Okay. Y yo no sabía bien cómo abordar el tema. Hasta ese momento yo más bien había escrito artículos de teoría marxista o de crítica política, pero no quería abordar el tema dentro del aspecto del ensayo. Dio la fortuna de que en un viaje a Barcelona compré en las Ramblas una novela de Vázquez Montalbán, que resultó para mí un gran maestro. Y me quedé muy deslumbrado con el tipo de escritura y la forma de abordar que él tenía de estos temas. Así que, por decirlo así, pues me inscribí en la clase de Vázquez Montalbán, aunque él nunca lo supo. Pero lo cierto es que leí luego también otros autores de novela negra española, como González Ledesma, Juan Madrid, y aquí fue conformándose una didáctica sobre mí de cómo abordar algunos de los temas de la sociedad puertorriqueña, y en particular el primero, que fue el caso del Cerro Maravilla, que dio origen a mi primer intento en esta área, que fue la novela El Cerro de los Buitres. Así que evidentemente pues este fue un crimen de Estado muy sonado en el país, una situación que todavía al día de hoy hay toda una serie de elementos que desconocemos. Tratarlo en forma de ensayo, pues no le da a uno la libertad que puede dar la ficción. Además, pues había 2 excelentes periodistas que habían escrito ampliamente sobre el tema, como tanto en su labor investigativa, pero siempre había toda una serie de elementos que quedaban en el aire, y la ficción pues le permite a uno rellenar esos huecos
que están por ahí latentes, uno los puede atisbar, pero que no necesariamente tiene la evidencia de que así fue que ocurrió. Solo por curiosidad, ¿recuerda el título de la novela de Vázquez Montalbán que lo sedujo? Sí, la primera fue Los mares del sur. Los mares del sur. Sí, que fue de hecho, fue Premio Planeta de Vázquez Montalbán. Y leí además en esa época Tatuaje, también de él, y La soledad del manager. La soledad del Manager. Del manager, ok. Sí. Muy bien. Y claro está, él dejó una serie de novelas, creo que son La de Caravaggio. con su personaje de Pepe Carvalho. Carvalho. Sí, creo que son cerca de 17, ¿no? Sí. Muy bien. Miguel. Sí, a mí me llama muchísimo la atención de este género literario, la función casi que de protagonista que tiene la ciudad o los escenarios urbanos en esta tradición literaria. Y dado que en Puerto Rico la discusión de la ciudad o su representación es casi nula, o sea, es uno de esos vacíos que lo damos por hecho, pero no se fomentan, digamos, grandes esfuerzos reflexivos en torno a nuestra cultura urbana o falta de cultura urbana. Y frente a ese hecho, le pregunto, ¿qué lugar tiene la ciudad, digamos, en su versión de la novela negra, o incluso en otros autores que la hayan abordado en Puerto Rico que usted conozca? ¿Cómo se retiene, digamos, esa ciudad? ¿Sigue siendo la escena del crimen? ¿Es el laberinto existencial? ¿Es el lugar de los hechos? ¿De qué manera, digamos, interactúa el planteamiento de ciudad con su literatura en específico? Bueno, es todas esas cosas que has mencionado. Primero, nos damos cuenta de que en la ciudad se confrontan todas las clases sociales. De hecho, la novela negra es un fenómeno urbano. Aunque encontramos posteriormente novelistas que han regresado al campo y tienen pues investigadores que son o sacerdotes en el campo o son meramente caballeros que viven en el campo. Esos son construcciones posteriores. La novela negra, de donde surge, es de la suma de los conflictos que se escenifican en la ciudad. O sea, la ciudad es el lugar en donde todas las clases se encuentran y se enfrentan unos a otros. De manera que la ciudad es un elemento fundamental para el surgimiento de la novela negra, de las sociedades que han llegado al punto de reconocer este territorio que es la ciudad como un territorio conflictivo, un territorio segmentado, un territorio que tiene un discurrir y que es también la evidencia de la historia de un país. Pues estas sociedades han dado origen a la novela negra y pues, como era de esperarse, este es un fenómeno que iba a ocurrir aquí en Puerto Rico y efectivamente pues ocurrió. Ya tenemos toda una serie de escritores que empiezan a abordar los temas de la novela negra y que giran alrededor de este territorio en donde se escenifican las controversias que tiene toda sociedad moderna. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos,
predicciones Entrevistas y más. en El Añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Yo creo que Ángel Rosado, profesor de Calley, y que ha hecho investigación. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y conversamos con Wilfredo Matos Cintrón sobre novela negra, lucha política y fuerzas emergentes en Puerto Rico. Y en la pausa... Oye, Juanqui, sí, perdóname que te interrumpa. Por favor, adelante. Quería hacer una pregunta de seguimiento porque me intriga el tema. Dado que en Puerto Rico se adoptó un patrón de territorial suburbano, que es contrario, digamos, a la ciudad tradicional, que es más mezcla de clases, conflicto y demás, la nuestra tiende a la dispersión. ¿No afecta eso la manera como es abordada la ciudad dentro de su literatura? Quizás no nos acerca más a un tipo de novela negra como la de Los Ángeles, que incorpora, digamos, el desparrame, la distancia, el desarraigo del suburbio como parte de su trama. Pues sí, puede, eso es un elemento que puede estar presente y es ineludible, ¿no? Pero también es parte del propio conflicto social, la centrifugación de la población hacia las zonas suburbanas, pues hay una manera también de escapar de ese centro problemático que había sido las ciudades, donde teníamos una mezcolanza de las clases sociales. Y si yo pienso en Santurce, por ejemplo, o en Río Piedras mismo, si uno se daba cuenta, el rico vivía cerca del pobre, el deambulante estaba en las calles donde vivían las otras clases sociales. Pero a medida que se da dando un proceso de mayor profundidad del aburguesamiento de las capas sociales, de ciertas capas sociales en Puerto Rico, pues se ofrece el escape hacia territorios que puedan ser más homogéneos. Y eso pues va a tener también una reflexión en la novela negra. Como en el caso mío, pues yo me he centrado más en Río Piedras, en cierta forma me enfrento a ese problema por el siguiente hecho muy singular, y es que Río Piedras es una ciudad que cesa de existir después de las 5 o las 6, y una población distinta la ocupa. En la mañana pues tenemos un tipo de población que vive en la ciudad, y ya en la noche lo que tenemos es otro tipo de población, una población que la vemos como deambulantes, que están buscando en dónde acomodarse para pasar la noche, en qué zaguán se pueden meter, los conflictos que tienen entre sí. Y entonces esa es la forma de vivir este desperdigamiento urbano y este escape, en donde ya la ciudad se convierte en un fantasma de sí misma. Sí, y en eso, y siguiendo con la novela negra, queremos pasar a otros temas también que están totalmente ligados con la novela negra, pero me pregunto de dónde sale o cómo surgió el personaje de Isabelo Andújar. Iba a decir Isabelo Zenón, porque me acordó precisamente sí. al autor que habló sobre el racismo en Puerto Rico, precisamente. Sí. Isabelo Andújar. Isabelo Andújar. Sí, mucha gente me pregunta por este personaje, particularmente por el hecho de que es negro. Y siempre que me hace esa pregunta, digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Estamos hablando de nosotros mismos, y en particular hablo de mí también. La mayor parte de nosotros los puertorriqueños pues tenemos
nuestra contribución de sangre africana, y en ese sentido, pues Isabel Andújar es un pequeño homenaje que yo le hago a ese lado de mi propia familia. El nombre de Isabelo viene de un bisabuelo mío que se llamaba Isabelino. Isabelino. Sí, y era negro. De manera que, pues, de ahí es que surge en parte Isabel Andújar. Y la otra parte de Isabel Andújar surge de mi abuela materna, que era una mujer analfabeta, pero que tenía una sagacidad impresionante. Yo de niño siempre me asombraba los estilos que ella usaba, porque como no podía leer, pues cómo iba averiguando qué pasaba en la familia, su tipo de interrogatorio, tipo de introspección que ella desarrollaba para hurgar entre todos nosotros sobre lo que sucedía en todas las ramas de la familia. De manera que Isabel Andújar pues es la suma de todo eso. Miguel. Sí, quería pasar ahora a hablar un poco de todo ese periodo suyo con el PSP, una colectividad que tuvo un gran momento en Puerto Rico y que todavía, pues, legados de su trabajo de conciencia, como el semanario Claridad, todavía están por ahí, y en mi caso, pues, es casi autobiográfico, fue un momento importante de formación. Se recibía desde que yo era pequeño y muchas cosas las leí ahí y responsabiliza ese periódico de lo poco o mucho de conciencia que me quede todavía. Pero quiero escucharlo porque en su libro Puertas sin Casa, perdón, usted alude a una crítica muy particular del PSP que casi que retumba en el presente, y es esa disyuntiva entre si defender, digamos, todo el planteamiento de lucha de clases, la desigualdad como gran tema central, versus, pues, el aspecto de Puerto Rico, la falta de soberanía, la independencia, que es un rasgo muy particular de nuestra izquierda, o de la historia de nuestra izquierda. Entonces, le pregunto, ¿cómo ves esa crítica que usted articuló en el 1984? ¿Cómo la ve, digamos, en el 2015, en el presente de Puerto Rico hoy y en el estado de la izquierda en Puerto Rico, o lo que sea que quede de la izquierda o del progresismo, como sea que le querramos llamar? Bueno, es una pregunta que tiene muchas vertientes, ¿no? Y que obligaría a uno a ir sobre todo la historia de la izquierda aquí en Puerto Rico. El PSP, en cierto sentido, fue una fusión de una tendencia que venía desde el nacionalismo por la lucha por la independencia de Puerto Rico, más otra tendencia que venía por las luchas sociales que en Puerto Rico también tienen una historia muy larga y que han pasado, pues, por el viejo Partido Socialista, luego el Partido Comunista e incluso el Partido Popular en sus primeras temporadas, posteriormente el PIB, y que se anudan finalmente en un momento que es muy singular, que es el 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana. En ese momento, pues, estas dos corrientes se encuentran y se apoyan para la formación del movimiento pro independencia, que no era un movimiento marxista, pero que era ciertamente un movimiento progresista de suma importancia, particularmente porque su planteamiento de lucha política lo hacía fuera del plano electoral en el cual estaba concentrado el otro grupo independentista de importancia en Puerto Rico, que es el Partido Independentista Puertorriqueño. El MPI, pues, hacía su planteamiento y organizaba su lucha al margen
de ese proceso electoral. Ya para el 71, el progreso de las propias luchas sociales escenificadas en el país va moviendo al PSP, al MPI, a convertirse en un partido marxista-leninista, en lo cual se reconocía la influencia que había en todo el mundo y en particular en Latinoamérica de la Revolución Cubana como un espacio ideológico para articular un programa de futuro. De manera que desde un principio esas dos corrientes estuvieron en el Partido Socialista Puertorriqueño a la altura de 1971. Pero aquí nos enfrentamos pues con toda una serie de problemas que también surgían de esa propia contradicción. ¿En dónde poner el esfuerzo máximo? ¿En la lucha social o en la lucha por la independencia? Y eso significó un rompimiento finalmente en el 1971, cuando un sector de la dirección se orientó hacia fortalecer primariamente la lucha por la independencia. A mí en particular, pues la lucha por la independencia la creo como una parte todavía de la lucha por el socialismo, sobre todo en la medida en que es, creo que el camino más rápido hacia una emancipación de Puerto Rico y hacia la formación de un programa de signo progresista. En ese sentido, para mí, la lucha de independencia tiene importancia, pero la lucha primordial para mí pues, es la lucha por el socialismo y es la lucha social. Para otros compañeros no fue así. Y de hecho, pues eso significó una ruptura de un grupo de nosotros. Planteó que eso era un regreso al MPI y que lo que en el fondo eso iba a provocar, como evidentemente sucedió, era la aniquilación del proyecto socialista. También había en esto pues, un cierto rasgo de desesperación por parte de algunos sectores que creían que la victoria se iba a conseguir dentro de un plazo alcanzable. Las luchas sociales no tienen ese tipo de plazos. Nosotros no podemos hacer como hicimos en el 1965 en Lares, un juramento porque vamos a alcanzar la República en 5 años. Y llegamos a hacerlo, yo alcé la mano también, junto con todos los otros que estaban allí. Eso era, pero nosotros no le podemos poner esos plazos a la historia. La situación, pues, se magnifica por el hecho de que la clase obrera a nivel internacional ha sufrido una derrota de importancia. El desplome de la Unión Soviética, con todas las críticas que uno le puede hacer a la Unión Soviética, y yo quiero significar que ya en mi libro de Puertas en Casa yo le hice una crítica muy fuerte a la Unión Soviética, o sea que no es que estoy haciendo una crítica a posteriori. Esa crítica se había hecho antes, en mi caso. Pero con todo y eso, el desplome de la Unión Soviética pues, le ha dado un aire enorme a las fuerzas de la reacción que han vivido, como hubiese dicho Marx, días orgiásticos. Y piensan al día de hoy que todo eso era un sueño que no tenía posibilidad de realizarse. En estos días el presidente del gobierno español, Rajoy, habla de que son ideas que han muerto, han sido enterradas con el muro de Berlín. Y claro está, esa es la opinión que se ha tenido internacionalmente, y que las fuerzas del imperialismo en todo el mundo pues han sido capaces de capitalizar
ideológicamente en una forma extrema. Y lo vemos en Europa mismo. O sea, si uno puede decir, mire, la izquierda en Puerto Rico está prácticamente en el piso. Exagerando, diría uno algo así. Pero no es solo en Puerto Rico. Si uno va a Francia y uno se encuentra con el Partido Socialista francés o con el Partido Socialista alemán o en Suecia o en Noruega, y uno se percata de cómo todos estos partidos socialistas, que eran partidos socialistas, no eran partidos comunistas, pero que tenían un programa de desarrollo social y centrado en las luchas sociales, pues cómo han ido cediendo más y más frente al neoliberalismo. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Muy bien. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre novela negra, lucha política y fuerzas emergentes en Puerto Rico con Wilfredo Matos Cintrón. Y Wilfredo nos estaba dando toda una explicación que corté por la pausa, pero que quisiera que continuáramos y estaba por Europa. Y permítame entonces también unir una pregunta a la explicación, porque creo que hay un hilo conductor aquí. Precisamente en Europa ahora, si bien es cierto que hay muchas izquierdas en el piso, hay otros, sobre todo dos países en específico, y el más claro es Grecia, con la victoria de Syriza, que es la unión de la izquierda radical, o así se llama, en Grecia, y el grupo Podemos. Obviamente el movimiento Podemos, que tiene unas posibilidades reales de ganar las próximas elecciones en España. Sin embargo, en el caso de Podemos, ellos han decidido dejar de usar un tipo de categorías, nomenclaturas que hablen específicamente sobre izquierdas y derechas, para usar otros términos que tal vez resuenen mucho más en las realidades del pueblo o de las mayorías en el país. ¿Cómo usted cree, cómo usted ve esto, número uno? Y número dos, ¿usted cree que el uso de izquierdas y derechas en Puerto Rico todavía son categorías que valen la pena usar para analizarnos? Bueno, creo que uno no se debe dejar amarrar por terminologías. Ok. Siempre y cuando la terminología que utilice uno esté clara. Y siempre y cuando uno explique qué es lo que uno quiere decir. A mí me preocupa muy poco este problema de si usar izquierda o derecha. Okay. Porque, como le he mencionado en otras ocasiones a algunos compañeros, lo que importa en última instancia es qué tipo de lucha es, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro programa político. Los que estamos luchando por toda una serie de derechos sociales para las masas explotadas por el capitalismo en el mundo, tenemos en última instancia un gran aliado, que es el propio capitalismo. El capitalismo funciona sobre la base de la explotación. Eso no ha cesado. Eso no ha cesado. Lo que de momento está en el aire ha sido el empuje de una izquierda que estuvo muy vigorosa en los años 60, en los años 70 en el mundo, pero no ha cesado, y lo que genera
lucha en contra del capitalismo es el propio capitalismo, las masas explotadas, pues llega un momento en que dicen, pero ¿hasta cuándo? Y es lo que han hecho pues en Grecia y lo que están haciendo en España, que han dicho, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que estar pagando con un declive de nuestro estilo de vida, de nuestra salud, de nuestra educación, por los desmanes de los bancos que se siguen enriqueciendo, por los desmanes de todos unos grupos sociales que están enquistados en estas instituciones y que siguen recibiendo grandes beneficios? Como el capitalismo no puede evitar eso, porque en la medida en que lo evite, pues va cediendo espacio hacia las masas trabajadoras y las masas empobrecidas, pues ellos mismos alientan el desarrollo. Todo el desarrollo de Syriza en Grecia y el de Podemos, ¿a qué se ha debido? Pues se ha debido a que la gente ha dicho, pues, bueno, es que ya estoy cansado de que me estén agarrando por el cuello todo el tiempo. Es el momento en que empecemos a luchar en contra de esta austeridad que nos han impuesto. De manera que yo veo como un problema de menor importancia, pues cierta terminología. Entiendo que Podemos, particularmente Podemos, Sí. se vea obligado a tratar de evitar esto de la izquierda porque existe un partido de izquierda allí, que es la Izquierda Unida. Correcto. Y entonces ellos, para definir su espacio político, pues creo que en gran medida pues han tratado de evadir, primero en entrar en conflicto como yo soy de la izquierda, no, pero aquí estamos en Izquierda Unida, que hemos estado antes, etcétera, ¿no? Que son conflictos que los vemos. Sí. Y ellos tratando de evitar muy sabiamente pues todo eso, pues han tratado de evadir estas ubicaciones de la geometría política. Sí, que es una ubicación que siempre ha sido, desde sus momentos franceses cuando se originó, siempre ha sido muy esquemática, porque tenemos muchos grupos que pueden estar a la izquierda en unas cosas, pero a la derecha en otras. Claro. Entonces, la ubicación lineal de estoy a la izquierda o estoy a la derecha, pues es como una ubicación más bien propagandística y no tanto una ubicación social nítida y clara. Tenemos, insisto, grupos que, pues, digamos, con relación al feminismo están a la derecha de otros grupos sociales. Aquí incluso lo hemos visto, el viejo partido republicano de Barbosa era un partido más a la izquierda que el Partido de Unión de Puerto Rico en relación a toda una serie de situaciones sociales. Y en cambio estaba a la derecha en las situaciones de el dominio de la soberanía política, en gran medida por cuestiones que tienen que ver con el desconocimiento que tenían incluso el propio Barbosa de lo que era la sociedad estadounidense, en donde que se creía que era mucho más liberal de lo que efectivamente fue en el caso de Puerto Rico. Así que el mismo fenómeno que se está dando, volviendo ahora a lo que está sucediendo hoy en el mundo, el mismo fenómeno que se está dando en Europa, particularmente en Grecia y en España, pues veremos que va a coger fuerza en otros lugares. Y por eso notamos que el gobierno de la Angela Merkel y compañía, pues han tratado de frenar a Syriza, pues saben que aquí hay un elemento de contagio, aquí hay un bacilo que va a infectar el árbol que ellos creen muy saludable del desarrollo capitalista europeo. Miguel. Sí, a mí me interesaría escucharle también cómo usted ve los esfuerzos del PPT, no ya tanto en las últimas elecciones y demás, sino de cara al futuro,
Pues porque algunos lo identifican como la semilla, digamos, más parecida a estos discursos de nuevas izquierdas organizados pues a partir de pluralidades políticas, quizás mucho más porosos que viejos discursos de izquierda que quizás pues se centraban en figuras pues un poco desgastadas o que quizás las subjetividades políticas que traían o con las que trataban de vender sus ideas, pues no tenían, digamos, el arraigo. El PPT optó por la figura del trabajador en su propio nombre, eso es lo que enfatizan, contrario a quizás la dirección de Podemos, que más influenciado por la CLAU, ha trabajado una línea populista mucho más amplia y mucho menos, y yo creo que es algo más estratégico que simplemente distinguirse de la izquierda unida. O sea, ahí hay el deseo de ser suma, de desarraigo, de molestia, de resentimientos, algunos de clase, otros tienen que ver contra la figura del Estado. Pero le pregunto, ¿cómo usted ve dentro de esos paralelos que puedan darse la presencia y el desarrollo del PPT hasta ahora y de cara al futuro en Puerto Rico? Yo ciertamente favorezco que el PPT pueda desarrollarse más. El hecho de que la figura que he utilizado ha sido el trabajador tampoco me parece problemática, porque por lo menos yo no considero que el trabajador sea una figura que ubique solamente al que tiene un empleo. La clase obrera se ha difundido en toda la sociedad. Y uno de los fenómenos nuevos que vemos del desarrollo del capitalismo es cómo el capitalismo arrastra a la proletarización a innumerables capas sociales que antes no lo eran. Uh-huh. Y que se proletarizan o se semiproletarizan de una forma u otra y que además crean un gran ejército de reserva que es el trabajador desempleado. O sea que cuando hablamos de la categoría del trabajador, no estamos hablando de esa, por lo menos es mi concepción, y la he defendido, por cierto, desde hace muchos años, que la clase obrera se ha hecho sociedad. La clase obrera es mucho más amplia que el mero proletariado industrial que se identificaba en el capital como el núcleo central de los trabajadores y de los asalariados. Tenemos ahora unos grandes sectores sociales que están sin empleo. Ese ejército de reserva, que por cierto, descrito ampliamente por el propio Marx y por Engels, nos rodean. Tener un empleo incluso para mucha gente es hasta un privilegio. Uh-huh. Si lo consideramos con gente que lleva años sin conseguir un empleo, buscando, haciendo todo tipo de esfuerzos. De manera que tenemos nuevas categorías dentro de la clase obrera que se ha estratificado tanto por las nuevas tecnologías como por las viejas tecnologías que subsisten, como por ese ejército de reserva que el capitalismo escupe fuera de los centros de trabajo para utilizarlo como un elemento de control sobre los que sí tienen un empleo. En esa visión, pues el trabajador es una figura mucho más amplia que meramente el que tiene un empleo y es un asalariado. Yo creo que el PPT, por lo menos por las cosas que yo he visto que dicen sus líderes, pues trata de acercarse a todas esas capas sociales. ¿Con cuánto éxito? Bueno, pues ya eso es muy difícil, por lo menos para mí, establecerlo. Ellos tendrían que dar una contestación mucho más clara sobre este asunto. Pero yo creo que la intención de ellos va por esa dirección. Y el hecho de que el sistema le haya hecho tan difícil el que se puedan inscribir es una confesión de que se les ve como un peligro. Un peligro que si no, para las elecciones de mañana, prospectivamente. Veremos si eso es verdad o no.
siempre es mejor hablar como historiador que como profeta. Sin duda. Hablando de eso, quisiera hacer una pregunta precisamente. Además del PPT, ¿cómo ve el estado de la situación en Puerto Rico? Tanto la situación en general, nuestra coyuntura en términos políticos, económicos, sociales, y también en términos de las fuerzas emergentes. Estamos hablando del PPT, pero hay otras tendencias que usted haya podido ubicar o que pueda nombrar para análisis. Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Sí, sí. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando sobre novela negra, lucha política y fuerzas emergentes en Puerto Rico, con Wilfredo Matos Cintrón. Y Wilfredo, hay una pregunta en el aire un poco sobre el estado de la situación en Puerto Rico y sobre otras fuerzas emergentes políticas en Puerto Rico, además del Partido del Pueblo Trabajador. Bueno, una cosa que se debería resaltar y que muchas veces pasa desapercibida es que con el desplome de los grupos políticos organizados, particularmente el PSP, en los años 80, se ha creado la ilusión de que la lucha política solamente se daba a través de ese grupo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, un elemento que yo he visto en esos últimos 30 años después de la desaparición del PSP, es que mucha de la gente que se formó en el Partido Socialista y en otras agrupaciones del mismo tipo han derivado hacia otros tipos de lucha. No se puede entender, por ejemplo, el auge de la lucha ecologista aquí sin esa gente que ha tenido su entrenamiento y ha tenido su vida política desarrollada en aquellos otros focos de acción política más directa, como el PSP. La lucha por los derechos de las mujeres, el feminismo, la lucha por las poblaciones, las luchas en los centros urbanos, por desarrollar centros que respondan a las necesidades de los trabajadores. Todo este tipo de instancias que señalan la pluralidad de luchas que nos presenta la sociedad moderna, ha sido receptor de muchos de los cuadros que se formaron políticamente en los años 70 y 80. Eso sigue hoy y ha sido la forma en que ha subsistido el enfrentamiento político en Puerto Rico. Llegaremos otra vez a reunificar muchos de estos elementos en un gran proyecto, pues eso lo veremos en los próximos años. Yo espero que sí, y tengo la confianza de que en la medida en que todas las movidas que está haciendo el gobierno o los gobiernos, tanto del PNP como el PPD, para enfrentar la crisis económica que vive este país, pues en la medida en que ellas se vean insuficientes
para resolver los problemas de salud, los problemas de educación de este país, que esto permita que las distintas instancias en donde se ha alojado la lucha social en Puerto Rico empiecen a encontrar los caminos de una unificación en algún tipo de frente que les permita convocar al pueblo puertorriqueño a presentarse como una voz independiente frente al gobierno. Veremos. Otra vez es muy difícil, ¿verdad? Uno poder vaticinar, y no quisiera yo caer en el papel de decir, aquí yo tengo mi bolita de cristal que me está indicando por dónde es que van las cosas. Pero los puertorriqueños no somos distintos al resto del mundo. Exacto, y en ese sentido no hay que ser profeta. Mirando la historia reciente, Grecia y España específicamente, que siguieron el camino de la austeridad por imposiciones externas, al igual que nosotros, por todo ese cuerpo de acreedores y bonistas, en el momento en que el gobierno juntó políticas de austeridad con reformas contributivas de mayor extracción de lo poco que tenemos de riqueza personal y social, ese cóctel en la historia reciente ya llegó a unos movimientos de ruptura y de transformación. O sea que alguien estará sumando desde el punto de vista de los consultores que nos imponen sistemas contributivos al gobierno. Alguien estará sumando y restando y pensando que resolvieron el problema de la isla de la cual van a poder ilimitadamente seguir extrayendo recursos, pero la realidad es que la historia reciente muestra que esas rupturas están a la vuelta de la esquina, que mientras más se fomentan esas estrategias, más desasosiego y capacidad de unificación social. O sea que no soy profeta, pero fungiendo como historiador, ¿no cree usted que la mecha está ahí a la vuelta de la esquina de un movimiento de unificación y transformación? Yo creo que sí. Yo creo que los próximos años van a poner más a prueba esta capacidad nuestra de encontrar los caminos de una solución. No hay que olvidar que el caso de Puerto Rico siempre ha presentado unas particularidades. El hecho de que Puerto Rico desde el 1898, ya este problema en cierto sentido históricamente se presentó en esa época, el hecho de que Puerto Rico haya caído dentro del espacio histórico, político y social de un país pujante, imperialista como Estados Unidos, ha permitido que Estados Unidos pueda canalizar hacia Puerto Rico toda una serie de medidas anticrisis. Claro. Pero esas son medidas que cada vez más se demuestra que son insuficientes y que tienen un techo. Y ese techo lo estamos viendo. Lo estamos viendo en la gente que se va del país. Lo estamos viendo en la gente que se queda sin empleo en el país. La gente que sencillamente ha dejado de buscar empleo porque ya se cansó de buscarlo, ¿no? Pero que no está desempleado porque no quiere. De manera que todo esto yo creo que va a crear una gran sumatoria en un momento que esperemos que sea cercano. Sin embargo, a veces sorprende, uno lee en las redes sociales algunos analistas que piensan que no, que en Puerto Rico, al estar las izquierdas tan poco organizadas, al ver una infraestructura de movimientos sociales tan débil, hay un gran peligro en que la derecha, de alguna manera, se trague, digamos, la situación y aproveche, digamos, la crisis para salir de la crisis a través de un tipo de neofascismo colonial. Cuando uno ve tantos, digamos, fundamentalistas religiosos bien organizados, con montones de instituciones, cuando uno ve también, digamos, los partidos políticos con una derecha también bastante fuerte dentro de las dos fuerzas principales, pues a veces asusta y ya hay analistas que dicen, no, cuidado, si bien Syriza está ahí, si bien Podemos está ahí, también hay que ver que hay un incremento de la derecha en toda Europa y que en Puerto Rico pues no parece haber esa infraestructura, digamos, de movimiento social ahora mismo que nos permita ir hacia allá.
Entonces yo no quiero ser agorero del pesimismo ni mucho menos. Al revés, a veces peco de optimista y hasta de voluntarista, o sea, de un romanticismo, pero no quiero. En ese sentido prefiero ser gramsciano, pesimista del intelecto y optimista de la voluntad. Entonces, ¿cómo usted cree que eso, como quiera, puede ser que sí, que estemos hacia una reorganización de las izquierdas? Bueno, la opción que tiene la humanidad, ya indicada desde hace mucho tiempo por Rosa Luxemburgo, es socialismo o barbarie. Sí, señor. El socialismo o la barbarie. La barbarie no es la barbarie del taparrabo, regresar al tiempo de las cavernas. Es una barbarie posmoderna, es una barbarie con computadoras, es una barbarie con satélites y es la barbarie del Big Brother is watching you, que ya incluso tenemos algo de eso. Pero por otro lado, es indiscutible que las fuerzas de derecha también están presentes. Pero si acudimos al ejemplo de Grecia, Grecia vivió una dictadura militar sangrienta. Sí. Tiene una derecha poderosa. ¿Y España, no? Tiene una derecha organizada. Claro. España nunca ha hecho un saldo histórico con la herencia del franquismo, que está presente ahí también. Cierto. Y sin embargo, ninguna de esas fuerzas ha sido capaz de impedir que las masas trabajadoras, las masas conscientes, los sectores que se sienten despreciados por el sistema, se organicen y propongan una alternativa. Muchísimas gracias, Wilfredo Matos Cintrón, por estar con nosotros. Ojalá podamos seguir en esta conversación y que podamos hacer paneles en donde podamos seguir reflexionando al respecto y organizándonos para una transformación hacia la justicia social. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Sixto, que es nuestro técnico, y Miguel, un abrazo allá a Sydney, Australia. Un abrazo, saludos. Saludos, hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio. En línea con Nada, un placer y muchas gracias.